El resumen es quizá la tarea más hecha por los alumnos durante su vida escolar. Es a la que los profesores recurrimos con frecuencia e indistintamente de los niveles, desde primaria hasta nivel superior. Y en este video intentamos precisamente pues indicar, recordar qué es un resumen, así como también recordar que forma parte del proyecto de elaborar o elaborar una investigación en diferentes fuentes de consulta. Y bueno, también para poder ver el resumen y hacerlo de una mejor manera, analizaremos algunos tipos de nexos y al final haremos un ejemplo de cómo unimos las ideas principales para hacer un resumen. Vamos a iniciar con la actividad, recordando el concepto de lo que es un resumen. Pues entenderemos que es la reducción de un texto a sus ideas más importantes, a sus ideas principales, que en nuestro caso y con nuestros alumnos le llamamos también premisas. ¿Qué es una premisa? Es una idea principal, es una idea primordial. Ahora, también hay otra aclaración, que los resúmenes se trata de respetar el mismo texto que está escrito en el libro o en donde nosotros o de donde nosotros estemos haciendo el resumen. Es decir, un resumen es, como su nombre lo dice, reducir un texto a su mínimo de ideas, pero esas ideas las más importantes, pero también respetando las palabras y la forma de estructurar el texto del autor de donde nosotros estamos haciendo el resumen, de donde nosotros estamos consultando. Ahora, recordemos, para llegar aquí nosotros, pues nosotros ya hicimos una selección de un tema, ya eso ya lo tenemos. Posteriormente se eligieron dos fuentes de consulta para ese mismo tema. Después elaboramos ya fichas bibliográficas. Todo esto consta en videos pasados, por si alguien llega a tener alguna duda, están en los videos pasados, así como también la lista de ideas principales y al final el cuadro de premisas, comentarios y párrafos argumentados. De todas estas tareas previas que hicimos, tenemos ya el registro en los videos. Ahora, este es el antecedente. Y con lo que nos vamos a quedar es de que a final de cuentas nosotros ya hicimos una lista de ideas principales que son las que nos importan para hacer este resumen. Empecemos. ¿Qué necesitamos para hacer un resumen? Pues una lectura general del texto, haciendo predicciones e inferencias. Recordemos que las predicciones son a partir de leer el título u observar imágenes del texto, nosotros nos damos una idea de qué va a tratar. El inferencia es comenzamos a leer y ya con información del texto, con nombres precisos de personajes, de lugares y con parte de la trama ya podemos inferir, ya podemos decir qué es lo que sigue o de qué va a tratar el texto o cómo va a terminar inclusive. También tenemos o ya realizamos la lectura por párrafos. Esto es con la intención de obtener las ideas principales. Igualmente es una actividad que en el caso de los alumnos ya la elaboraron. Posteriormente debemos tener a la mano el cuadro de premisas y comentarios, que más adelante también vamos a poner un ejemplo. Este cuadro precisamente trata de organizar la idea principal con su fuente, un comentario que hace, en este caso, quien está haciendo el resumen o quien está haciendo la investigación, y al final pues unimos todo en un párrafo argumentado. También de alguna forma debemos entender que ya una vez que tenemos estos tres pasos, identificamos las ideas principales, las cuales las vamos a unir a través de nexos. Ahorita vamos a ver qué son los nexos. Y el quinto paso es la unión de ideas principales separadas en párrafos. A eso le llamaremos resumen. Es decir, ya que unimos las ideas principales, pues no hacemos un solo texto, sino que lo separamos en párrafos para tener un mejor orden. Aunque sea un resumen o una reducción, debe de haber párrafos que separen las ideas. Bien, ¿cómo vamos a presentar la tarea? Pues yo sugiero que el contenido de un resumen se presente así. Primeramente el título, en este caso va a ser resumen del texto 1 o 2. En nuestro caso en la secundaria así es como lo estamos manejando. Estamos analizando dos textos, del texto 1 se hace un resumen y del texto 2 se hace un segundo resumen. Son dos tareas diferentes. Después nombre de la alumna o el alumno, la fuente de consulta completa, también ya la hicimos en las fichas bibliográficas, es la que vamos a poner, casi todo tenemos ya, solamente vamos a armar el resumen. Y el cuerpo del resumen, que es la unión de ideas principales. Las ideas principales ya las tenemos, solamente falta organizarlas. Avanzamos entonces ahora con los nexos. ¿Qué son los nexos? Bueno, pues es un conjunto de palabras que sirven de puente de conexión entre sintagmas, o sea, entre frases, entre ideas, que la intención es unirlas o enlazarlas. Aquí lo podemos ver que dice que, en otros términos, los nexos tienen la intención de unir
o enlazar dos o más palabras o enunciados. Y bueno, aquí dentro de los nexos vamos a distinguir dos tipos. El primero son las conjunciones, que las conjunciones sí tratan de unir elementos del mismo orden, de la misma categoría. Es decir, si nosotros en una oración con un nexo copulativo como es i, ni, que, por ejemplo, debemos de ocupar elementos de la misma categoría. Es decir, llevaré en mi bolsa un pantalón, una camisa, zapatos y tenis. Eso es lo correcto, ¿no? Entonces yo no podría decir voy a llevar en mi mochila zapatos, pantalón, tenis y José. ¿Por qué José no? Porque José es de otra categoría. José es una persona, ¿verdad? Y en este caso lo demás son a lo mejor artículos de vestir. Entonces a eso nos referimos cuando tenemos que unir elementos de la misma categoría. Esos son los copulativos. Los con el disyuntivos es los que te crea una elección, ¿sí? Melón o sandía, ¿sí? Fruta o verdura, son elementos de la misma categoría. No puedes decir a lo mejor, fútbol o escopeta. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí podemos ver que para que la conjunción sirva, debe de unir elementos de la misma categoría, adversativas que indican oposición, ¿sí? Pero, sin embargo, no obstante, podemos decir, te odio, pero también te quiero. O sea, son dos elementos adversos. En el primero te indican te odio, un sentimiento feo, un sentimiento no recomendable, pero después viene otra situación totalmente opuesta, también te quiero. Y aquí vemos también que pero es sinónimo de sin embargo y de no obstante. No obstante lo vamos a ocupar más adelante en el ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí abonemos algo, que no podemos decir pero sin embargo es una redundancia porque estamos ocupando dos nexos iguales. Te quiero, pero sin embargo te amo. Eso sería un error. Ahora, el saber que eso es un error no significa que criticaremos a la gente que sí lo haga, sino simplemente nos sirve para nosotros no cometer ese error lingüístico. Bien, y los explicativos indican una aclaración, y estos son o sea, es decir, esto es. Esos son con las conjunciones, está el continuativo, indican consecuencia, así que, de modo que. Ahora, vamos con las preposiciones. Aquí se crea una dependencia en las preposiciones. Enlazan el núcleo con su complemento. El significado de una idea depende de la otra. En este caso, pues las preposiciones son a, antes, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre y otras más. Aquí la idea está en que aquí sí son elementos de diferente categoría, pero hay una dependencia de uno con el otro. Por ejemplo, la palabra carro y la palabra Carlos, ¿sí? Aquí el carro y Carlos, bueno, está raro, pero si dices el carro de Carlos, aquí ya se genera una dependencia. En este caso es de pertenencia, que el carro pertenece a Carlos. Voy hacia tu casa. Voy, en este caso me refiero a mí. Empecé hablando en primera persona yo, y tu casa pues es un objeto, es un espacio. Entonces son dos elementos que se están enlazando. Y bueno, así es como funcionan las conjunciones y las preposiciones, que las vamos a unir que las vamos a ocupar para unir las ideas principales. Vamos al ejemplo, ya para terminar. Pues primeramente recordemos que nosotros tenemos un cuadro de premisas y comentarios como este, ¿sale? La primera columna es premisa, la segunda fuente, el tercero comentario y párrafo argumentado. Para hacer el resumen, ojo, importante, para hacer el resumen únicamente ocupamos esta columna de premisas, que es la columna de las ideas principales. Y la idea es unir la idea principal 1 con la 2 y la 2 con la 3 y después a lo mejor en otro párrafo la 4 con la 5 o como mejor nos organicemos. Los otros elementos de nuestro cuadro no los ocupamos, los vamos a ocupar después para hacer otro tipo de texto, ¿sale? Por eso es importante tener este cuadro o tener este cuadro cuando vayamos a hacer el análisis de algún texto, porque este cuadro nos permite tener las premisas, qué es lo que dice y como lo dice el autor, la fuente, donde lo copiamos, los comentarios, qué es lo que yo pienso y después el párrafo argumentado. En este caso, para el resumen, se ocupan las ideas principales. Y bueno, a ver, regreso acá. La primera idea principal, pues dice así: la civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, entre el siglo III y XV. Es la idea principal 1. Y la tengo que enlazar con las dos, con la idea principal 2. Se organizan en varias ciudades, estado, tampoco hablaban una única lengua. Vamos a ver,
¿Cómo lo haríamos? Vamos al ejemplo. Recordemos que primero va el título, resumen del texto 1. Posteriormente, el nombre del alumno. En este caso, pues lo hizo Laura Fernández. Posteriormente, viene la fuente de consulta completa. Fuente, ya la habíamos visto, María del Pilar Rivero, Mayas, encontrado en el, la, la página de internet y consultado el 8 de febrero del 2021. Ahora, ¿qué debo de hacer? Mi primera idea principal, el cuerpo del resumen. Y es la civilización maya se extendió por el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, entre los siglos 3 y 5. Ahora, la siguiente idea es decir, recordemos que la segunda es que tuvieron diferente gobierno en cada pequeño asentamiento y diferente lengua. Entonces, a pesar de que es un mismo territorio, pues yo le pongo, no obstante, lo que está de color rojo es el nexo. ¿Sí? No obstante, ese es el nexo, que es una sola civilización, y enlazo la segunda idea principal. Se organizaban en varias ciudades-estado. Tampoco hablaban una única lengua. Y así sucesivamente tenemos que ir enlazando las ideas principales, y esa es una de las tantas formas de cómo hacer un resumen. Espero que sea útil este video para poder hacer la tarea de una mejor manera. Y bueno, recordemos que van a ser en este caso de la tarea 2 resúmenes, del texto 1 y del texto 2. Ya tenemos las ideas principales, hay que ocupar los nexos que están aquí están los nexos, hay que ocupar los nexos, y lo único que tenemos que hacer es unirlos y dividirlos en párrafos para tener una idea. Y eso sería todo. Muchas gracias.